Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Joe Biden quiere sacar 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas en Ucrania. Aumentan los precios al producto en Estados Unidos en 10,8% en mayo. Biden dice que se ha hecho un extraordinario progreso en la economía y que se verá una vez que la inflación global empiece a retroceder. Y la invasión de Rusia a Ucrania acelera los planes de emitir divisas digitales. Comenzamos. Joe Biden quiere sacar 20 millones de toneladas de cereal bloqueados en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó este martes que trabaja con sus socios europeos en un plan para sacar por tren de Ucrania 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas por la guerra con Rusia y así contener la subida global de los precios de los alimentos. Tengo un plan para bajar los precios de la gasolina y de los alimentos, reivindicó el mandatario durante un discurso en la convención cuatrienal de AFL y CIO, la mayor asociación sindical del país, celebrada en Filadelfia. El líder demócrata dijo que el plan consiste en sacar por tren miles de toneladas de granos destinadas a la exportación y que no pueden salir a través del Mar Negro debido a la invasión rusa. Como Ucrania tiene un ancho de vía diferente al de los países europeos, Biden reveló que se construirán silos temporales en la frontera de Ucrania y Polonia, donde se almacenarán los granos que serán exportados al resto de Europa y del mundo. Estoy trabajando de manera cercana con nuestros socios europeos para llevar al mercado 20 millones de toneladas de grano bloqueado en Ucrania y ayudar a reducir los precios de los alimentos, resumió el presidente. Ucrania es uno de los 5 mayores exportadores de cereales del mundo y en circunstancias normales exportaba el 75% de su producción. El bloqueo supone un riesgo para la seguridad alimentaria global, en particular en zonas de África y Oriente Medio. Biden también acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de los elevados precios de la gasolina, que en Estados Unidos han alcanzado un precio récord de $5 por galón. En ese sentido, reivindicó haber liberado el mayor volumen de reservas de petróleo de la historia y aunque admitió que llevará tiempo, prometió que los precios del combustible se reducirán. Durante la convención sindical, Biden se definió una vez más como el presidente más pro sindicatos de la historia de Estados Unidos y reiteró su llamamiento a las grandes empresas para subir salarios y pagar impuestos. Wall Street no construyó este país. No bromeo cuando digo que sin los sindicatos no habría clase media, expresó el mandatario. Asimismo, presumió de las cifras del desempleo, que se mantuvo en el 3,6% en mayo, y acusó a su predecesor, el republicano Donald Trump, quien fue presidente del 2017 al 2021, de haber sido uno de los 2 únicos presidentes con los que el paro aumentó durante su mandato, junto con Herbert Hoover de 1929 a 1933. Aumentan los precios al productor en Estados Unidos en 10,8%. Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron en 10,8% en mayo con respecto a ese mismo mes del año anterior, reflejando la persistencia de la inflación en la economía. El Departamento del Trabajo reportó el martes que el índice de precios al productor, que mide el costo de los bienes y servicios al por mayor, es decir, el registrado por las empresas antes de trasladarlos a sus precios al consumidor final, aumentó a un ritmo levemente menor al mes pasado comparado con abril, cuando saltó al 10,9%, comparado con un año antes y registra un descenso comparado al 11,5% registrado en marzo. De mes a mes, los precios al productor subieron en un 0,8% de abril a mayo. De marzo a abril el aumento fue del 0,4%. De abril a mayo los precios de los energéticos, encabezados por el gas, aumentaron en un 5%. Otro factor fue un aumento del 2,9% en el transporte de carga por camión. Indicó de que no se han resuelto los problemas en las cadenas de suministro. Los costos alimentarios no variaron. Las cifras presagian que los aumentos de precios seguirán mermando el poder adquisitivo de los estadounidenses en los próximos meses. La inflación se ha vuelto un problema político para el presidente Joe Biden y para el Partido Demócrata, y ha obligado a la Reserva Federal a recurrir a los aumentos en las tasas de interés a fin de enfriar la actividad económica y reducir los aumentos de precios. El viernes pasado, el gobierno reportó que el índice de precios al consumidor aumentó en 8,6% en mayo, una cifra no vista en 40 años que frustró esperanzas de que la inflación se estaba atenuando. Fueron particularmente abruptos los aumentos en los precios de la gasolina y alimentos a raíz de la invasión rusa de Ucrania,
pero también subieron los alquileres de vivienda, los automóviles nuevos y usados, la atención médica y la ropa. Se espera que la Reserva Federal aumente su tasa de interés a corto plazo en 3/4 puntos porcentuales el miércoles, algo que no ha hecho desde 1994 como parte de su política de mantener a raya la inflación. La cifra sobre los precios al productor refleja la inflación antes de que los productos lleguen a los consumidores, pero podría presagiar la tendencia de los precios al final de la cadena. Es además parte de la medida preferida por la Reserva Federal para medir la inflación, el índice de precios al consumidor y gastos personales. Biden dice que se ha hecho un extraordinario progreso en la economía y verá una vez que la inflación global empiece a retroceder. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró optimista sobre la economía a pesar de la peor inflación que el país ha visto en décadas, al decir que su administración ha hecho un progreso extraordinario y ha sentado las bases para una economía fuerte, una vez que la inflación global comience a retroceder. Creo sinceramente que hemos hecho un progreso extraordinario al sentar una nueva base para nuestra economía, que quedará claro una vez que la inflación global empiece a remitir, dijo Biden a los miembros y líderes sindicales en la convención de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la AFL-CIO, en Filadelfia, advirtiendo que la elección de los republicanos podría poner en peligro ese progreso. Biden atribuyó gran parte de la culpa a la situación económica y al mercado laboral que heredó del expresidente Donald Trump, y dijo que el déficit explotó y no dejó una muy buena situación, lo que provocó un fuerte aplauso del público. El presidente volvió a referirse a ciertos republicanos como ultra MAGA, leales a Trump y su proyecto, y apuntó al senador republicano de Florida, Rick Scott, por proponer que toda la legislación federal caduque en 5 años, diciendo que es una excusa para recortar la seguridad social y Medicare. Pregúntense realmente qué tan bien van a dormir por la noche sabiendo que Ted Cruz y los otros republicanos ultramaga van a votar sobre si tienen seguridad social, Medicare, Medicaid, preguntó Biden. La conclusión es esta. Creo de verdad que hemos hecho un progreso extraordinario al sentar una nueva base para nuestra economía, que se verá una vez que la inflación global empiece a retroceder. Biden también se opuso a la idea de que es un gran derrochador y dijo que no quiere oír más de estas mentiras sobre lo que llamó gasto imprudente o cambio de vida de la gente. Además, volvió a atribuir gran parte de la culpa a la guerra iniciada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania. Biden también reconoció que esta es la primera convención de la AFL-CIO sin su difunto expresidente Richard Trumka, y compartió que le prometió a Trumka que sería el presidente más pro-sindical en la historia. Los precios récord de la gasolina llevaron la inflación al 8,6% en los 12 meses que terminaron en mayo, por encima del ritmo de abril, según el último índice de precios al consumidor, la medida básica de inflación del gobierno. La lectura del IPC, índice de precios al consumidor básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, registró un aumento del 6% en el mismo periodo, superior al del mes anterior. Ambas lecturas se encuentran entre los mayores saltos de precios experimentados por los consumidores desde 1981. Y no es solo la energía la que hace subir los precios. Los alimentos subieron un 10,1% en el primer aumento de 2 dígitos desde 1981. El índice de vivienda, que mide los alquileres y otros costes de la misma, registró un aumento del 5,5%, la mayor subida en 12 meses desde 1991. El alto ritmo de la inflación significa que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos de interés cuando se reúna la próxima semana. La invasión de Rusia a Ucrania acelera los planes de emitir divisas digitales. La invasión de Rusia a Ucrania puede haber acelerado los planes de algunos países de que sus bancos centrales emitan sus propias divisas digitales, lo que puede tener implicaciones en el atractivo de las principales divisas. El euro es la segunda moneda más usada después del dólar, según el informe anual sobre la relevancia internacional del euro del Banco Central Europeo, el BCE, publicado este martes. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.